les va, queridos televidentes de Canal C y nuestros seguidores de El Espejo? Bienvenidos a todos, bienvenidos por acompañarnos como lo hacen semana tras semana a través de esta pantalla. ¿Qué tema les traemos hoy? ¿Qué reflejo les traemos hoy? Que lo venimos trayendo ya desde 2024, pero esta vez queremos hacer una bajada. Economía, señoras y señores, de la macro a la micro. Hemos tenido en las últimas semanas tanta información con respecto a los cambios macroeconómicos que seguramente ustedes han leído, escuchado, ha hablado el presidente, al ministro Caputo, a muchísimos economistas de Buenos Aires y también de aquí de Córdoba capital. Pero mucha gente lo que se pregunta, ¿cómo afecta la macro a la micro? Porque no todo el mundo en la Argentina tiene grandes capitales como para especular, para guardar, preservar. Hay una masa, se puede decir un 50% de masa trabajadora, de masa que se maneja con los pesos o que por allí tiene poquitos ahorros en el banco o en plazos fijos o en dólares. Entonces queremos hacer una bajada, ¿no? Mucha gente escucha los valores, ¿no? 4.000 millones de dólares y en realidad en su bolsillo, en su casa, se está manejando con una economía de 2 millones de pesos, 1.500.000, algunos más, otros menos. Entonces dice, ¿para qué nos sirve todo esto? Por eso queremos hacer una bajada, para que la gente pueda entender todos estos cambios macroeconómicos, cómo nos influye, cómo podemos cuidar nuestra economía, cómo podemos proyectar y qué podemos hacer dentro de las herramientas que nosotros tengamos en casa, en cada uno de los hogares, que es lo que por supuesto tenemos que cuidar todos los argentinos. Por eso hoy tenemos un invitado súper especialista, que es el doctor Enrique Neder. Digo doctor, porque llama la atención economía justamente por los doctorados que tiene. Es doctor en economía, profesor titular de economía monetaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es la persona indicada para hacernos todo esto, que para mucha gente es muy complejo, hacerlo un poquito más simple. Pero para este repaso lo que quiero es hacer, cuando se dieron los anuncios, unos breves segundos como para contextualizar cuáles fueron los cambios. Creo que todos los sabemos, algunos los entienden un poco más, otros los entienden un poco menos, pero todos sabemos que salimos del cepo, algunos dijeron devaluación, otros dijeron no, esta fase 3, esta banda entre 1.000 y 1.400 que tenemos en el dólar. Así fueron los cambios en estos breves segundos y en el próximo bloque vamos a profundizar con el doctor Enrique Neder justamente para llevarlo a la práctica, a la diaria. Lo vemos. Chau cepo. El gobierno de Milei flexibilizó el mercado cambiario y lanzó un nuevo esquema de flotación dentro de bandas. El dólar se mueve entre 1.000 y 1.400 con un ajuste mensual del 1%. A partir de esta semana, las personas pueden comprar divisas sin límites. Desapareció el tope mensual de $200 y se eliminó el dólar blend, en busca de unificar el tipo de cambio. Para las empresas, siguen vigentes varias restricciones, pero ahora pueden girar utilidades al exterior a partir de balances iniciados en 2025. Se flexibilizan los pagos de importaciones. También se redujo el parking para operar con bonos. El gobierno sustituyó el ancla cambiaria por un ancla monetaria con control de la base monetaria y sin emisión para financiar el déficit. Además, se proyecta la llegada de préstamos por 23.100 millones de dólares en 2025, 15.000 millones del FMI, 6.100 de otros organismos y 2.000 por repo del Banco Central. En cuanto a la compra de divisas con pesos en efectivo, se fijó un límite de $100 mensuales con declaración jurada. Las operaciones realizadas con pesos bancarizados, en cambio, no tienen tope. Tras 6 años con cepo, la economía argentina entró en una nueva etapa, con modificaciones profundas en su política cambiaria y monetaria. Bueno, muy bien. Esto era justamente lo que se publicaba allí, apenas se dieron estos cambios. Ahora en el próximo bloque vamos a desmenuzar un poquito lo macro, pero sobre todo hablar de lo micro y también de toda la gente que tiene polos productivos pequeños.
cómo puede cuidar ese capital y potenciar y también evitar los vaivenes que puedan llegar a darse, sobre todo hasta octubre, que son las elecciones. Vamos a la primera pausa y ya venimos con este profundo diálogo con el doctor Enrique Neder. Ya venimos. Bueno, en esta charla placentera, podemos decir, no que la economía en Argentina no es tan placentera, pero sí poder aprender, cuidarnos, cuidar nuestro bolsillo, seguro que es así. Y trato de hacerlo de la manera más dinámica y más relajada, siempre a este espejo, donde tenemos muy buenos ojos que reflejan la realidad, y por eso le damos la bienvenida a Enrique Neder. Doctor en Economía, bienvenido. La primera vez que está aquí en El Espejo. Así es, muchas gracias por la invitación. Es un gusto venir a tratar de hablar cosas no tan técnicas probablemente y entonces bajarlas a la realidad. Así que un gusto y gracias por la invitación nuevamente. Claro, nosotros los periodistas tratamos de hacerle un poquito más fácil la vida a la gente, pero últimamente hemos tenido, claro, tanta información macro y... Generalmente yo sigo mucho los comentarios de las redes, de lo que la gente opina o dice, y veo una gran confusión muchas veces que se le presta a la gente, o sustos por ahí, no sé, este nuevo préstamo y estos nuevos aportes que ha tenido del Fondo Monetario la Argentina, dice, bueno, nuevamente estamos endeudados y les agarra como una angustia. Y por allí son cuestiones que tienen tan a largo plazo, que tienen mucha historia. También hay otros países que están endeudados con el Fondo Monetario Internacional, que por allí lo que más directamente influye en las familias no es tanto estas cuestiones macro, si bien a todos nos preocupa que el país se endeude, ¿no? Por eso yo quería primero hacer la pregunta si usted considera que... Escuché muchos economistas, algunos decían esto fue una devaluación, no fue una devaluación, esto fue una devaluación, este cambio que hubo, esta fase 3, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo como que es una búsqueda de acomodar cosas, como cuando uno entra en una casa y empieza y dice, no, esto no me gusta acá, no me gusta allá, es mejor que lo tengamos acá porque va a ser más beneficioso para nosotros, para no llevarnos por delante esas cosas, etcétera. Consecuentemente, todo esto que se ha hecho en términos de lo que es estrictamente la parte cambiaria, sí, que tuvo una actividad previa con el tema del déficit fiscal y el acomodamiento de las cuentas fiscales, y por eso pueden llegar a hacer esto que han hecho con el acomodamiento cambiario. Yo creo es un primer en paso, eso coinciden todos, ¿no? En que el eso yo creo que recorte fiscal, sí, era el muy ordenamiento, necesario. y el dejar de imprimir era... Y creo que también internacionalmente también por eso le han puesto tantas fichas a Milei. Sí, no había ninguna manera, porque si lo hablamos en criollo, desde la calle, es como decir, en una casa yo de repente empiezo a emitir cheques, emito cheques, y después no sé cómo voy a hacer para cubrirlos, básicamente, claro. ¿No? Bueno, por esa razón es como que este acomodamiento cambiario, si uno dice, bueno, ¿es devaluación o no es devaluación? No. Es dejar que el tipo de cambio alcance un valor que el mercado esté un poquito diciendo o dando las señales para ello. Y ojo que el mercado sos vos, yo, todos, camarógrafo, todo el mundo. Totalmente, ¿no? Y todos, aunque no tengamos grandes ahorros en dólares, también requerimos dólares muchas veces para las compras de algunas cosas, o una vivienda y demás. O por ahorro. O por ahorro, fundamentalmente. Los argentinos tenemos mucha tradición en el dólar, en esos términos. Sí, yo siempre digo esto a mis alumnos. Mis abuelos ahorraban en propiedades. Mis padres trataban de ver la forma de tener algún capital diferente en moneda nacional, pero desde mi generación en adelante, la mayor parte de la gente siempre pensó al menos en el dólar y mirando el tipo de cambio como un respaldo de lo que uno quiere mantener de poder adquisitivo en su vida, digamos. ¿Y hoy se animaría a recomendar otra opción de preservación de capital? Ya sea con compra de tierras, de campos, de propiedades. Si tuviera que hacer una recomendación para alguien que sí tiene... Yo aclaro una cosa, no soy asesor financiero. Sí.
De todas maneras, puedo llegar a decir lo que uno hace, que es lo que nos enseñaron desde chiquitos, en la universidad me refiero, a esa edad universitaria. Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Bien. Entonces, si uno tiene que hacer algún tipo de inversión, bueno, de acuerdo al monto que disponga para ello, comprará una propiedad, hará una inversión en un campo, tendrá activos financieros. Cuando ya se empieza a sofisticar un poco, hasta puede llegar a hacer inversiones en acciones, bonos, criptomonedas, otro tipo de monedas. Claro, por supuesto. Eso siempre hay que saber un poco más y asesorarse bien. Bueno, estos cambios directamente, porque la gente en las redes dice, uy, bueno, se nos va a mover de nuevo los precios, se mueve un poco la inflación. Estos últimos días, dentro de todo, da la sensación que no era tan, por lo menos hasta ahora no ha habido una psicosis de que se vaya al tope, al 1400 y demás. ¿Cómo cree usted que puede llegar a impactar en la cuestión de precios? ¿Hay alguna forma de saberlo? ¿Cómo lo ve? Sí, se puede saber, pero a ver, yo no creo que haya un impacto importante en precios. Incluso si uno hace, y acá sí voy un poquito más técnico, pero tratando de hacerlo entender lo más posible. Si uno evalúa cómo está fluctuando el tipo de cambio entre las bandas que se han establecido, están mucho más cerca de la banda inferior, sin que intervenga todavía, sin que haya necesidad de que intervenga el Banco Central. Y si uno mira un poquito por allí las diferencias que hay con un valor del blue, que sigue existiendo, pero que en realidad todo tiende a que se converge en un único tipo de cambio y que desaparezca esta necesidad de estar, salvo porque algunos tengan la prioridad de hacer algún tipo de operación por fuera de la ley o cosas por el estilo. Entonces, pero la diferencia está siendo entre un 4 y un 5%. Cuando uno mira el 4 o 5%, es lo que, por ejemplo, las consultoras esperan que haya de inflación en los próximos meses, que yo creo que son un poquitito, desde mi punto de vista, exageradas, pero valorcito más, valorcito menos, pueden andar por allí, 4%. Y esa es la diferencia que uno está viendo entre el valor al que uno puede entrar en su cuenta bancaria y comprar dólares y el tipo de cambio blue, entre comillas. Bueno, ¿esta medida alguna vez se aplicó en algún otro país? Porque nosotros vimos que yo sepa, en el gobierno de Macri se liberó el cepo y bueno, realmente se armó... No, bueno, pero las condiciones fueron totalmente distintas. Totalmente distintas. Por eso esta fórmula yo la veo totalmente diferente. Por eso le pregunto, no encontré ningún registro que se haya hecho algo parecido, ¿no? No, que yo sepa no. Pero ¿dónde estuvo la clave? En equilibrar las cuentas fiscales. Nosotros sabemos tener en la cátedra muchas discusiones internas e incluso con los alumnos, que eso es lo que nos gusta, debatir mucho con los alumnos, para plantear y definitivamente decir, bueno, el problema de la inflación, ¿qué tipo de problema es? Y en general, la respuesta inmediata que uno encuentra, tanto porque lo escucha al presidente, porque lee en las redes o lo que sea, los chicos me refiero particularmente a ellos, dicen, es un problema monetario. Y yo les digo, momentito, es un problema monetario, en el final sí, pero con una fuerte raíz fiscal. Entonces, en la medida que uno no tenga déficit fiscal, el problema monetario se va a ir atenuando. Y eso es lo que está ocurriendo ahora y por eso yo no esperaría un impacto tan fuerte, al menos en el corto plazo. ¿Cuál sería el inconveniente a futuro? Al mismo tiempo, perdón que lo interrumpa, ¿no? Se me viene a la mente un sketch de hace como 40 años, creo, un poquito menos quizás, de Tato Bores, cuando hacía una crítica de una política de recorte que decía que pasaban el rastrillo, que sacaban el circulante, que la gente ya no podía comprar nada. Claro. Y de alguna manera también está pasando un poquito eso de que están muy planchados los ingresos, el consumo, y eso también es una menor presión al aumento de precios, ¿verdad? Sí, de hecho, porque uno si puede influir sobre la demanda, en la medida que la demanda no se exacerbe, los precios no deberían subir.
Yo le digo, si me pongo el traje de Lita de Lázaro y digo, ¿cuándo nos van a aflojar la soga como para que los sueldos y los ingresos puedan? Porque bueno, pero a ver, ahí hay hay una cuestión. En términos de lo que son los ingresos de los individuos, sea los salarios de quienes tienen un trabajo, el ingreso por cuenta propia de aquellos que trabajan profesionalmente de manera individual, o los beneficios que pueden obtener las empresas por su propia actividad, uno ahí tiene que hacer como una diferenciación entre lo que significa el nivel y lo que significa la variación en ese nivel. ¿Por qué digo esto? Puede haber muchos sectores, te escuchaba en la introducción o cuando estábamos conversando antes de entrar al bloque, referido a los niveles de ingreso, alguien que dispone de 2 millones, de 1,5 millones o de mucho menos, y yo decía para mis adentros, y hay gente que yo conozco y mucho en la universidad de bastante menos que eso, pero que es un problema ya laboral y estructural de decir, bueno, si yo no tengo el título máximo y soy profesor titular o lo que fuera, no voy a tener el mismo ingreso que el que tiene un ayudante que recién se inicia. Porque esto no lo podemos negar. Hay un gran porcentaje, la clase media está empobrecida. Sí, que tiene mucho que ver con eso, porque sus niveles han quedado bajos y en eso sí va a tener que haber algún tipo de futuros acuerdos que las paritarias salariales se empiecen a manejar de otra manera, pero eso siempre y cuando uno ya establezca firmeza en el horizonte y decir, en el horizonte se percibe estabilidad. Consecuentemente, bueno, uno puede ir manejando. Acaba de traer una palabra que me ha venido mucho a la mente, digo, ¿no? Primero, esto tiene que salir bien, tenemos que llegar a las elecciones de octubre. No, y seguir. No. Estoy yendo paso por paso. Yo no sería tan cortoplacista. No, estoy haciendo los escalones. Bien. Que este gobierno se pueda fortalecer en credibilidad porque inversiones en Argentina... o cualquier otro, o sea, que quien esté gobernando tenga el apoyo popular para estar así, ahora, independientemente de el que haya sido y el que viene y el que vendrá y el que fue, no sé, todo tiene que tener un consenso. Pero para el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos tenemos que llegar a que el país crezca. Obviamente. Lo cual está dentro de las estructuras de los planes que se vienen efectuando. A esto que se ha hecho hasta el momento, todavía le estaría faltando mayor firmeza en lo que se refiere a las reformas estructurales que son necesarias. Que son las que están pidiendo el Fondo Monetario también, ¿no? Sí, y que son las que se vienen implementando muy en cuentagotas, pero a paso vivo, y donde el ministro Sturzenegger, bueno, está tratando incluso hasta de hacer una cuestión didáctica para que la gente lo interprete mejor. Antes las reformas estructurales, yo me acuerdo en los 90, vinieron por el lado de las eficiencias en la actividad de las empresas. Bueno, hoy en día no solamente va a tener que volverse a eso, porque recordemos que las empresas de servicios públicos lamentablemente siguen con ese estigma de que no terminan siendo eficientes. Vemos muchos empleo público todavía, que sería mucho mejor que fuera menor y que haya más empleo privado. Claro. Y bueno, y por otro lado también están las cuestiones relativas a que lo que se pueda llegar a promover en estas eficiencias aumenten mucho más la productividad y eso genere más producción. Para lo cual... No se me pase para otro tema. Está bien. Porque ahí tengo un punto fundamental. Este cambio, ¿cuánto cree usted que puede llegar a impactar positivamente, porque dentro de los beneficiados son los exportadores y demás, para que los polos productivos se empiecen a mover más rápido? ¿Cómo lo ve usted? A ver, si trajéramos acá, estoy seguro, un grupo de exportadores, se te abalanzarían y te dirían, no, porque todavía me están amenazando con más retenciones y esto, o sea que, o te dirían, no, pero que el tipo de cambio no está todo lo que deberíamos recibir, o sea, todos siempre tiran un poquito del carro para su lado. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo creo que todavía nos falta y mucho, ¿sí?
Eso no se hace de un día para el otro, y menos cuando venimos con una historia bastante fuerte de atrasos, digamos así. Consecuentemente, uno dice, en un año, en un par de años, no se van a resolver las cosas. Consecuentemente, se ha hecho mucho. Yo recuerdo así, para darte, digamos, magnitudes. Apenas desde diciembre del 2023, digamos cuando el gobierno había asumido hacía poco tiempo, a marzo del 2025, los precios en ese lapso subieron más del 100%. No me acuerdo si era 113, 115, 120%. Sí. Tres meses después, Sí. déjame terminar. 3 meses después, o sea, en marzo, desde ese día, desde ese mes, hasta marzo del 25, la tasa de inflación se redujo a la mitad. O sea, si era del 100 y algo, es 50 y algo. Claro. Entonces uno dice, bueno, eso, hay que dar más sin tiempo. Duda, sí, sin duda. Pero si insisto, uno se remonta, porque nos olvidamos rápido los argentinos. Exactamente, pero insisto en esto, la estabilidad es muy importante. Es muy importante y puede traer más generación, ¿no? Más productividad. Más productividad. Exactamente. Que eso es lo que necesitamos también. Porque también hay mucha gente que tiene ganas de hacer proyectos y no es que estemos esperando siempre que vengan de afuera los grandes, invertir, grandes plantas. Hay proyectos, es más, el año pasado trabajamos mucho en las empresas familiares y son un porcentaje muy alto de la generación de empleo y productividad en la Argentina. Pregúntale a Italia. Seguro, la familia es sagrada. Bueno, antes, porque se me van tan rápido los tiempos, quiero preguntarle, por lo que acabamos de decir, entonces la gente que ni se desesperance tanto ni tampoco genere que esto, nosotros a veces tenemos ese pensamiento mágico que en 6 meses todo vamos a estar divino y podamos estar gastando, esto va a llevar mucho tiempo. Hace 12 años que Argentina no crece, corríjame. No crecemos, y la palabra es crecimiento. En el 24 se creció un 5 y algo %, o sea que es un valor importante. Y tenemos una capacidad de resiliencia los argentinos importante. Bueno, no sé, supongamos, usted tiene el sueldo de docente en la facultad, otros ingresos por algunas conferencias, tiene su familia. ¿En qué ahorraría? Se lo pregunto así de manera personal. ¿Qué trataría de recortar y en qué cosas sería un poquito más mano suelta? Usted quiere que todo el mundo me mate después. No. Vuelvo a decir esto. Hay como hoy en día una perspectiva de que las inversiones en pesos puedan llegar a tener una buena rentabilidad. Lo que pasa es que yo ahí me sale la faz docente y digo, momento, porque esto puede llegar a ser lo que, y me pongo un poquito más técnico, lo que se denomina carry trade, porque yo voy a estar haciendo diferencias en pesos para, llegado un segundo antes, trasladarlo a dólar por si hubiera una devaluación. Eso que hemos hecho toda la vida, hoy yo me atrevo a decir que es menos probable. ¿Ok? Perfecto, está claro. Pero es algo que todavía como argentinos, como siempre le digo a mis alumnos, se va a tener que morir mi generación y 2 o 3 más para que nosotros dejemos de pensar en esos términos. Y pensemos como piensa un europeo que dice, no, yo hago mis colocaciones en euros y se acabó. Claro, totalmente. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial y ya venimos con el cierre del espejo. Cómo se nos vuelan los tiempos en este espejo, la verdad que tenemos tantos temas, quisiera hacer 50.000 preguntas más. Pero bueno, más allá de eso, la sensación que nos ha quedado, no quiero traer una frase del pasado, ¿no? Esa que dice estamos mal pero vamos bien, asusta un poco. No, estamos encaminados, digas. Estamos encaminados, digamos, según su criterio es eso. Bueno, le agradezco mucho su presencia. No, por favor. Por supuesto, y bueno, seguramente lo vamos a volver a invitar en algún otro momento para hablar, porque en Argentina siempre tenemos temas económicos. No hay forma de aburrirse. Me quedé como con 10 preguntas más. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es El Espejo, hablando un poquito de economía, de la macro y de la microeconomía. Cuidarnos, tener paciencia y no desesperar, porque acá nos ha dicho el doctor en economía que estamos encaminados. Hasta la semana próxima. Chau, chau.